Hermanos, que el Señor le bendiga. Una vez más, ¿verdad? Estamos aquí para traer el estudio bíblico número 22 en el expositor. Los que no tienen el expositor por el momento pueden ir buscando la base bíblica. Va a ser en 2 de Timoteo 2, del 1 al 10. Y nos presentamos en oración, ¿verdad? Para seguir, y esperamos que todos pues se vayan conectando para el estudio de hoy. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, trayendo, Señor, lo que tú has puesto, Dios mío, en nuestro corazón, para que traigamos a tu pueblo a través de esta palabra que tú has tan preciosa, que tú eres el que la has designado. Padre, mira a todos los hermanos que se están conectando, Dios mío, y te pido, Padre Santo, que seas tú, Jehová Dios de los ejércitos, hablando a cada vida que se está conectando para ver este estudio. Háblanos, Dios mío, habla a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a nuestra conciencia, Jehová Dios de los ejércitos, y que todo lo que hagamos, Dios mío, sea para darte a ti la gloria y la honra, el que gloria y honra se merece. Te presento todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Pues estamos en el estudio número 22 del expositor, conllevando el título hoy, El carácter del obrero cristiano. Tremendo título, El carácter del obrero cristiano, para los que no tienen pues el expositor. Vamos a leer, ¿verdad? Pues el pensamiento central: todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características que Él requiere. Y el textuario: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Leemos rapidito, ¿verdad? Los versículos, que después vamos a ir hablando de ellos uno por uno. En 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues empezamos aquí vemos que es la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo, en donde lo está exhortando, donde Pablo ya se cree que estaban en los últimos tiempos de su vida, porque ya él estaba preso en Roma, la segunda vez que va encarcelado, y ahí es donde Pablo ya se cree que le está mandando esta carta a Timoteo como con un fin de despedida, para animar a Timoteo para que él siga con este legado, un legado que él ha traído y ha trabajado y siguió llevando el evangelio, porque si vemos en los mapas, como Pablo caminó por toda el Asia Menor, por toda Turquía, por todo Chipre, por todas esas áreas. Yo creo que no ha habido un evangelista tan grande como este hombre en esos tiempos, pregonando, hablando y llevando el evangelio de Jesucristo. Entonces aquí nos habla, ¿verdad? Con el título, me impactó, ¿verdad? Me trajo a estas palabras donde dice el carácter del obrero cristiano, donde estamos buscando qué es el carácter. Pues el carácter consiste de los valores, de las actitudes y de las conductas de un ser humano. Eso viene siendo su carácter, que se hayan basadas los valores y las normas y las costumbres
del grupo con el cual el individuo se identifica. Mire qué bonito es esto, porque dice que con el grupo donde un individuo se pasa, se identifica, este individuo va a tomar valores, costumbres y conductas de con quien él está, con el que él se está ajuntando. Por eso en una parte de la palabra dice, ¿verdad?, que no podemos ser enemigos, no podemos ser amigos del mundo, porque ahí puede ser donde nosotros empecemos a deslizarnos, cuando empezamos a atender a grupos y actividades donde no están en nuestro propio andar y estándares de Cristo. Y después habla del obrero. ¿Qué es un obrero? El obrero es que un trabajador, un jornalero. Entonces esto me impactó donde dice activo, no se puede estar pasivo en un trabajo, en un obrero, un jornalero. Hay acción, hay movimiento y y requiere que un trabajo manual queriendo decir que hay una acción que se está llevando a cabo. Entonces donde dice de cristiano, ¿verdad?, dice que es que el que vive según las enseñanzas de Cristo, que es bajo sus directrices y estatutos. Porque si nos llamamos a ser cristianos, entonces tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas, a los estatutos y a lo que Cristo está diciendo en su palabra, porque para eso somos cristianos, que significa seguidores de Cristo. Esas tres palabras pues como que hacen lo que es y embarca lo que es entonces el cristiano en una iglesia. ¿Qué es lo que somos los cristianos? Nos reunimos en donde, en el templo, estamos juntos a ¿qué? A un grupo de individuos que tenemos que estar que debemos de tener los mismos valores, las mismas conductas y las mismas actitudes de este grupo, porque si pertenecemos a Cristo, donde están nuestras leyes y nuestras enseñanzas, entonces somos parte de todo este grupo. Si vemos que alguien se está deslizando, que está practicando otras cosas, que el carácter le ha cambiado, que los valores le han cambiado, que la moralidad ya no es lo que se practica aquí con el Señor, pues ya le estamos diciendo y identificamos este grupo que son de los que se están deslizando. Y en parte de esto es lo que Pablo le traía a Timoteo, diciéndole: mantente en donde está, mantente en lo que creíste, mantente en lo que hay, porque él iba a enfrentar todo este tipo de cosas y iba a tener que bregar con todo esto y enfrentarse cara a cara con estas otras gente que estaban trayendo el evangelio equivocado a donde querían que él no siguiera con el de Cristo. Entonces ahora pues vamos a pasar, ¿verdad?, a empezar, la introducción del título, y vamos a pasar pues al primer versículo de segunda de Timoteo, el 2, el número 1, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando se le dice tú, pues, cuando usted le está dando como un tipo de una advertencia a alguien, que Pablo le dice tú, en otras palabras, si otros se han deslizado, si otros han caído, si otros han dejado de creer, tú mantente en lo tuyo, tú mantente y él le dice: tú pues hijo mío, porque Pablo lo veía a él como un hijo. Pablo le llegó a coger una afección tan grande a Timoteo. Timoteo lo acompañó en parte de su viaje misionero, que fue lo que habían explicado en una de las clases, que después Pablo lo deja y lo ubica a él en Éfeso. Entonces Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Por eso él le dice: hijo mío. ¿Por qué? Porque cuando una persona, a un hijo se le ama, a un hijo se le quiere, a un hijo se le exhorta, a un hijo uno no quiere que se salga de los caminos. De esta es la forma que Pablo veía a Timoteo. Entonces le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le quiere decir? Esfuérzate. Si puede ser que también, déjame ver si lo consigo por aquí rapidito, perdón.
Cuando dice esfuérzate, cuando rompemos esta palabra esfuérzate, quiere decir haz fuerza. Queriendo decir haz fuerza con las circunstancias contrarias que se te están levantando. Haz fuerza con las enseñanzas contrarias que se te le están levantando. Haz fuerza ¿para qué? Para que tú mismo te esfuerces. Porque si a uno decirle a una persona, haz fuerza, esfuérzate, puede ser que en algún momentito te estés debilitando. Entonces viene ese consejo y esa palabra a tiempo. Esfuérzate, sigue hacia adelante, sé fuerte. Como el Señor le dijo a quién, le dijo a Josué. A José le dijo que esfuérzate y sé valiente, queriendo decir que esa es una acción en nuestra parte, que van a llegar los momentos de debilidad, van a llegar, que van a llegar los momentos que no se quiere orar, va a llegar, que va a llegar los momentos que no queremos leer la Biblia, va a llegar, que van a llegar los momentos que no queremos llegar al templo, van a llegar, pero ahí es el momento donde el Señor nos dice, esfuérzate. No te dejes ir, ¿verdad? Por los sentimientos. Tienes que actuar, tienes que hacer de tu parte. Porque cuando nos esforzamos, el Señor está ahí con nosotros. Entonces, pues, Pablo, que ya se me hacía. Entonces, la segunda, el número 2, que nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar bien a otros. Cuando Pablo le dice, lo que has oído de mí, él fue testigo. Timoteo fue testigo cuando andaba con Pablo en estos viajes misioneros, donde él escuchaba, donde él vio, donde él veía cómo la gente aceptaban a Cristo, pero también donde él veía los que se levantaban en contra de Pablo. Él vio penalidades que Pablo esto pasó. Él vio los sufrimientos que Pablo pasó por el evangelio, por llevarle la palabra a estos que no entendían todavía lo que era de verdad el Cristo de la gloria. Pero mientras él le predicaba y veía milagros y prodigios que también él hacía a través de la palabra del Señor, llevando el evangelio de Jesucristo a todos estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que él le dice? Que has oído de mí. En otras palabras, tú eres el mejor testigo de lo que tú viste y de lo que tú escuchaste del evangelio que yo traía aquí. Entonces dice, has oído de mí y con muchos testigos, queriendo decir que cuando él iba a sus predicaciones, cuando él iba en sus viajes, donde él se paraba, había mucha gente que venían a escuchar, había mucha gente que venía, los atraían, porque era un evangelio diferente a los otros dioses que se predicaban en todos estos sitios. Entonces ellos veían que aquí lo que había era que una palabra de denuendo, una palabra de poder, una palabra de vida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate lo que tú escuchaste, lo que tú viste conmigo junto con otros testigos. ¿Qué más que él era qué? El testigo vivo, viviente, porque él vio todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Entonces, pues ahí donde él le dice en la otra parte, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para que también enseñen a otros. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes que delegar, porque si te echas también todo encima, te va a ser muy fuerte. Delega. Busca que a hombres fieles, a hombres que verdaderos, a una persona fiel, una persona leal, una persona digna, una persona de confianza, una persona de testimonio, porque no es solamente los que hablaban, que una persona podía hablar elocuentemente, ¿verdad? Y podía enseñar la palabra, pero no tenía no tenía el don de enseñar, porque hay que tener cuidado a veces a quienes ponemos, porque una persona puede ser bien elocuente en la palabra, pero no tiene el don de la enseñanza. Y también puede ser lo otro, puede haber alguien que sepa enseñar, pero que no sea muy elocuente y entienda la palabra. Por eso él le está diciendo a él, busca hombres fieles, verdaderos, de testimonio. ¿Para qué?
y que sean que idóneos. Idóneos también es que tienen las condiciones o la capacidad necesaria para una función, que sean hombres preparados, que sean hombres de conciencia, que sean hombres capacitados. En otras palabras, no pongas a cualquier persona en un puesto. Fíjate en los que tú vas a escoger, personas idóneas, de testimonio, fieles, dedicadas al Señor. Esos son los que tú vas a poner. ¿Para qué? Para que enseñen, para enseñar también a otros. Y si una persona está enseñando a otro, pues esta persona también tiene que tener un conocimiento de lo que va a enseñar. Porque no se puede poner a enseñar a una persona que no tiene conocimiento. Son otras palabras, le está diciendo, pon a enseñar a esos que ya conocen a Cristo, a esos que lo han aceptado, a esos que entienden quién es el Cristo que murió y resucitó y que creen que Cristo murió, que resucitó y que ascendió al cielo en el tercer día. En otras palabras, pon personas que saben. Entonces son palabras sabias de Pablo, porque Timoteo, pues al estar enfrentando con esto, un pastor joven, un pastor, uno dice primerizo, pues siempre sucede que cuando son los primerizos, siempre hay quienes los quieren pisotear. Hay quienes porque son más adultos y un primerizo mucho más joven, no los quieren respetar. Y todas estas cosas, estaba Timoteo que peleando y haciendo todas estas cosas, y Pablo viene y lo anima, porque Pablo era un hombre tremendo, un hombre de palabra, donde lo anima para, en otras palabras, no te dejes engañar, no caigas en estas prácticas de todos estos otros. Entonces vamos para el versículo número 3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Que sufras, ¿qué? Penalidades. Sufre, déjenme buscarlo por aquí rapidito, penalidades, que es que una situación contraria o poco favorable o aflicciones. Porque ¿qué? Vamos a sufrir las penalidades. Inclusivemente, aunque Pablo le hablaba a Timoteo en esos tiempos, en estos tiempos también el cristiano sufre penalidades. Los cristianos también hay persecución en otros lugares. Aquí también podemos haber persecución en cualquier cosa. Podemos tener persecución en los trabajos, total, porque somos cristianos, no se llevan con nosotros. Podemos tener persecución hasta con la misma familia, porque somos cristianos y no estamos practicando lo que practicamos. No se quieren a juntar con nosotros, no quieren buscarnos, porque en otras palabras se creen que estamos en otro nivel. No, esos son un tipo de persecuciones, como uno dice acá, calladitas, que el mismo enemigo tiene. Y nos hacen que muchos nos hacen sufrir, nos hacen llorar. Estas son penalidades, porque son contrarias a las cosas que uno quiere, que son aflicciones, nos afligen, nos duelen. Esas son también parte de eso. Entonces le dice que seas como un soldado. Mira cómo lo compara y le dice que es un soldado. Una persona, primero que nada, que está peleando por una causa, por algo que se le enseñaron, que pelea por eso y lo defiende hasta con su propia vida. Él está diciendo entonces que sea como un buen soldado de Jesucristo. Entonces el soldado es parte de ¿qué? De un ejército, porque ser un soldado pertenece a un ejército. Nosotros pertenecemos a un ejército. Pertenecemos al ejército de Cristo, que no tiene ningún grado militar. Un soldado va a la guerra, ya lo mandan, él va a hacer lo que tiene que hacer, muy obediente el soldado. A veces va y sabiendo que en contra de lo suyo, dejando su familia y estando solo en la soledad, a veces donde los mandan, va y que no tiene ningún rango militar. Ese es un soldado. Porque nosotros estamos aquí, ¿para qué? Porque somos enviados. Vamos a llevar el evangelio, a trabajar y a pelear por el evangelio de Cristo, sin que, y no tenemos rango ninguno.
porque ya el honor más grande es que Cristo nos haya escogido y nos haya mandado. Aleluya. ¿Qué otra cosa hace el soldado? Es un defensor de determinada ideología. El soldado que los enseñan aquí en los Estados Unidos, que van a pelear por los Estados Unidos, por la libertad, por la patria, esa es la ideología por la que ellos van allá afuera. Pero también los de las otras naciones son los mismos. Ellos también salen a pelear con la ideología que a ellos los entrenan, que salen a pelear por su patria o por sus dioses o por lo que sea. Aquí el soldado tiene que una ideología porque es lo que está peleando. Entonces, ¿qué peleamos nosotros? Nosotros peleamos por el Evangelio de Cristo. Nosotros somos los soldados, el ejército que Cristo tiene aquí en la tierra para pregonar su Evangelio, para que seamos defensores de ese Evangelio, ¿verdad? Porque es en lo que creemos. Esa es nuestra ideología. Entonces, ¿qué pelea y defiende a quién? A otro. Porque el soldado está encargado de ir a pelear una guerra. ¿Para qué? Para salvar a otros. Él está peleando por la nación. Él no está peleando por él solo. Él está peleando por otra persona. Nosotros somos ¿qué? Somos los soldados del cuerpo de Jesucristo. Nosotros estamos peleando por mantener este evangelio que se quede perfecto, puro, como Cristo quiere que sea. El soldado también da su vida por un desconocido. Son características que traemos de Cristo. Cristo dio su vida por una humanidad, por los pecados de una humanidad que él todavía no conocía. Digo, en su humanidad, en su divinidad. Cristo ya nos conoce a todos porque somos espíritus y antes de llegar aquí y venir en cuerpo, ya somos espíritus, ya Cristo nos había visto. Pero el soldado pelea ¿por qué? Por los desconocidos. ¿Qué cosa? Entonces nosotros no peleamos por los desconocidos, nosotros estamos peleando por el Cristo de la gloria, por este evangelio, para que se mantenga y seamos todos partícipes de este ejército que Cristo vendrá por nosotros algún día. Entonces, ¿qué pasa con los soldados? Los soldados allá, los que están en el desierto, pasan hambre, pasan pruebas, pasan peligro, pasan trabajo, pasan cansancio, pasan persecuciones, porque el enemigo está constantemente buscándolos para exterminarlos. ¿Y hasta qué? Y hasta los cogen prisioneros. Ustedes pueden ver aquí que en todo esto Pablo lo pasó, todo esto Pablo lo vivió y está diciendo en otras palabras a Timoteo, sufre como buen soldado, en otras palabras diciéndole, mira todo lo que te va a venir, pero esfuérzate, coge valor, porque esto es lo que le pasa a los soldados. Aleluya. Y especialmente en este tiempo de la palabra, en este tiempo que estaba Pablo, en este tiempo que estaba Timoteo, era una persecución fuerte contra todos esos judaizantes que todo el tiempo, donde quiera que ellos iban y subían una iglesia, ellos iban a llevarse la mitad de la gente, a hablar todo lo contrario, a decirles que todo era falso, porque ellos lo que creían mucho era en el Torah, ellos no creían que Cristo era el Mesías. Y esos eran los problemas que habían ahí. Y Pablo le habla a Timoteo, y si también lo pueden buscar en 2 de Corintios 11, del 23 al 29, donde Pablo le habla todas las persecuciones que él pasó, todas las penalidades que él tuvo que haber pasado, donde él dice que fue azotado con vara, que fue apedreado, todas las cosas fuertes que pasó este hombre. Este hombre tuvo pero mucha persecución, pero nunca después que él aceptó a Cristo, él siempre estuvo con esa meta, con su meta fija, con la mirada fija hacia la meta que era el Cristo de la gloria. Vamos entonces al número 4 de 2 de Timoteo 2:4, donde nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, aquel que milita como el soldado, aquel soldado que está activo, que está en la guerra,
que está trabajando, que está haciendo una función, no se está envolviendo con las cosas seculares acá de la vida, porque mientras está en ese momento de trabajo, de milicia, de ejército, de trabajando, de guerra, no puedes desenfocar la vista en lo que estás haciendo, porque un desenfoque a algo que no tiene importancia en estos momentos le puede costar hasta la vida a un soldado. Eso le está diciendo, mantente que activo, mantente pendiente, mantente con la mente, con los ojos enfocados en lo que tú estás haciendo. No te envuelvas mucho con las cosas cotidianas, aunque sí tenemos cosas que hay que hacer, porque no es de eso, pero dice, no te entretengas mucho, como que eso no te llame la atención a lo que ya tú estás haciendo, a lo que tu enfoque, no te dejes desenfocar. Entonces, aunque le dice por las cosas cotidianas de la vida, queriendo decir que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nosotros en este caminar, cualquier cosa nos puede desenfocar. Si no seguimos pendientes, si no seguimos esa oración, si no seguimos leyendo la palabra que es la que nos va dirigiendo, en cualquier nos podemos desenfocar. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a él. No te dejes desenfocar por las cosas de la vida cotidiana. En otras palabras, atiende lo que tienes que atender. Eso está bien. Que si tienes familia, tienes eso, atiende. Pero que eso no te desenfoque de lo que estamos haciendo, que eso no te desenfoque del camino. En otras palabras, los problemas de la casa, que no te desenfoque, el desánimo que hay en la casa, que no te desenfoque, que si los biles no te desenfoque, que estamos quizás en un tiempo de pandemia, que sí que la economía y todo esto ha bajado, pero no te desenfoques. Continúa tu mirada hacia aquel que dijo que Él estará contigo todos los días del mundo. En aquel que te dijo, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquel que dijo que Él es el médico por excelencia. Aquel que dijo que Él es el que provee a sus hijos. Aquel que dijo, no habrá ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que tenemos que reclamar esas promesas. Dios tiene su palabra incluso sobre su propio nombre, y tenemos que aprender a decirle al Señor, dice tu palabra en este versículo, dice tu palabra, un ejemplo en Salmos 34:7, que deleítate primero en Jehová, sírvelo a Él, créelo a Él, y tú contestarás que las peticiones de tu corazón. Dice las peticiones unas palabras, otros dicen los deseos. Usted imagínese si el Señor en su palabra nos dice a nosotros que inclusivemente los deseos, mis caprichitos, Él me los va a dar. Entonces, ¿por qué nos vamos a desenfocar? No, tenemos que aprender a recitar la palabra, a recitar esa promesa en el momento de nuestra debilidad. Aleluya. Entonces dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿por qué? Por soldado. ¿A fin de qué? De que agrademos al que nos dio que ese privilegio. Porque si usted va aquí al Army, no todos entran al Army. Hay unas exigencias que quieren. Una persona enferma no se puede ir a enlistar. Una persona que tiene asma no se puede ir a enlistar. Una persona que tiene una enfermedad crítica, crónica, no lo dejan enlistarse. Entonces, ¿qué le está diciendo? Para aquel que sea para que le agrade a aquel, lo tomó por soldado. Le estamos agradando a Él porque a Él le plació en su divina misericordia que seamos todos partícipes de este ejército de Cristo de la gloria. ¿Qué es lo que hacemos? Pregonando el nombre de Cristo, pregonando a aquel que murió y tuvo la potestad de levantarse de la muerte, el primero que se ha levantado, Él mismo dio su vida y la retomó. A ese es que estamos hablando, a ese Cristo soberano, a ese que lo puede todo. De ese ejército es que somos todos nosotros partícipes, pero estamos, como nos dice Pablo, esfuérzate. Si las cosas van a venir, si vienen las circunstancias,
por montones, porque el enemigo nos quiere tumbar de esto, porque el enemigo sabe los beneficios que vamos a tener una vez que el Cristo de la gloria venga y donde vamos a estar en las moradas celestiales, porque Él vio ya todo lo que hay allá arriba, Él lo conoce y Él sabe que la iglesia ahora es la novia de Cristo, la que le toca esa posición allá arriba tremendo. Entonces, ¿qué? Y nos quiere tumbar. Tenemos que esforzarnos, hay que esforzarnos. Entonces el número 5 dice, y también el que lucha como el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta es una persona, ¿verdad? Pues que corre, puede correr muchos metros, puede correr muchas millas, corre en un maratón, corre bastante. Pero hay unas ciertas, para que sea legítima esa carrera, para que él lo vale, hay muchas directrices que tiene que el atleta seguir. Si le dice que en esta área, en este tramo de tiempo no se puede correr, hay que yoguear, pues tiene que yoguear, porque si no lo hace puede ser descalificado. Dice si legítimamente, que lucha legítimamente, entonces coronado. ¿Por qué? Porque el que hace todo por las directrices, el que se deja ir por las direcciones, el que va hacia la carrera haciendo todo legítimamente, no tratando de cortar, es el que puede ser coronado. Pero los que quieren cortar camino, los que quieren hacer las cosas a su manera, los que no quieren seguir las instrucciones ni las directrices, aunque corran la carrera, no vas a coger el premio, porque no lo hiciste con las directrices que se te están dando. También así lo podemos ver en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo en su palabra, Cristo dejó muchas directrices, ordenanzas y enseñanzas. Que queremos hacer las cosas de otra manera, Cristo no nos dijo a nosotros eso, que si queremos tener el evangelio a nuestra manera, eso no fue lo que Él nos dijo. Queremos ganar una carrera haciendo atajos. No, tenemos que llevar la carrera por las directrices legítimamente como se nos está escrito y enseñado. Eso es lo que Cristo está buscando, eso es lo que van a ser coronados. ¿Y cuáles van a ser nuestra corona? La corona de la vida eterna. La corona de que sí le servimos, de que corrimos esta carrera, de que la corrimos legítimamente, como las directrices y las enseñanzas que Él dejó para que las hiciéramos. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos pues se están quedando, no les gustan las directrices, no les gusta como las enseñanzas, no les gusta que los corrijan. El Señor no nos mandó a decir a nosotros que esos que se ponen así, no, el Señor dijo, esto es lo que hay, estas son las directrices y esto es lo que hay que seguir. Aleluya. Entonces el número 6 dice, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Estamos hablando aquí de los frutos, un farm, como un farmer, lo que le decimos hoy en día. Si esa persona trabaja su viña, trabaja con los frutos, trabaja con todo, ¿quién es el primero que disfruta de esos frutos? Pues el labrador, el que los sembró, el que los trabajó. ¿Qué él le está diciendo? Pues hazlo como el labrador, porque tú vas a ser, ¿qué? Vas a ser partícipe de los frutos. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Los frutos vamos a hacer nuestra vida eterna, donde que vamos a ser levantados el día que dejemos de existir aquí, que seamos levantados a donde la presencia de Cristo. Eso tiene que ser nuestro fruto. Vamos a dar que tenemos que trabajar allá afuera, hay que llevar el evangelio, hay que decirle a las personas, Cristo te ama, todavía hay tiempo, mientras la iglesia no se haya ido, hay todavía tiempo para que se reconcilien con Cristo, para que vuelvan a Jesucristo, porque la oportunidad y el llamado está ahí. Entonces tenemos que ser que hay que labrar la tierra, y esto no va a ser en vano, porque van a ser parte de ese cosecho cuando venga Cristo a recoger su iglesia, a recoger su cosecho, a recoger su novia. Vamos a ser partícipes ahí. Aquí en la tierra somos labradores del evangelio, pero nuestro fruto, recogeremos nuestro fruto. Vamos a ser que recogidos con Cristo en ese fruto. Aleluya. El número 7 dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Permiso.
Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo, ¿verdad? Pues, en otras palabras, piénsalo bien, escucha esas cosas, escucha el consejo que te estoy dando. Escucha lo que te quiero decir, dale entendimiento, porque el Señor te va a dar que el entendimiento, porque el entendimiento es parecido al conocimiento, porque el que conoce de algo, entonces tiene el entendimiento de algo, porque usted no va a entender algo como es si usted no lo conoce. Pablo le está diciendo, escucha todo lo que te digo, te estoy impartiendo el conocimiento, te estoy impartiendo de la sabiduría, para que entonces para que luego el Señor te dé el entendimiento, te enseñe cómo vas a hacer con todo esto que has aprendido. Y es bonito porque parte de eso pues son los dones que da el Padre, que da el Hijo y que da el Espíritu Santo. Entonces, uno de los dones que da el Espíritu Santo es el conocimiento. Eso es un don que te da el Espíritu Santo para que después que el Señor te da también ese don del entendimiento para que entienda el conocimiento que ya te dio. Entonces, es bonito porque aquí Timoteo, se ven aquí donde él está, cuando el Pablo le está hablando a él, le dice que el Señor te dé el entendimiento en todo. ¿Por qué? Porque el Padre tiene dones. Uno de los dones del Padre es de la enseñanza, donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo, busca hombres idóneos. ¿Para qué? Para que enseñen a otros. También Timoteo era parte de la enseñanza. Timoteo les enseñaba. También le dice que el don de la exhortación, que es uno de los dones del Padre, donde Timoteo pues exhortaba, enseñaba, predicaba, hacía de todo como un hombre. Parte de los dones del Hijo. Aquí vemos todos los dones que se le dieron a Timoteo. El del pastor y de maestro es uno de los dones que da Cristo. Timoteo era el pastor, sería un pastor joven, también era un maestro, porque él estaba enseñando. Timoteo era un misionero, el otro de los dones que da el Hijo, ser misionero. Él andaba con Pablo. Pablo era tremendo misionero y él le interesó eso y él le dijo a Pablo y se quiso ir con Pablo. Pasa que Pablo lo dejó ubicado en la iglesia de Éfeso. Entonces, la hospitalidad, que son de los dones que da el Padre y da el Hijo y da el Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, un don del Espíritu Santo. La fe, cuando incrementamos la fe, por eso le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame a incrementar mi fe, porque eso es un don del Espíritu Santo que nos da a nosotros. El don de inteligencia, el don de consejo, todos estos son dones que da el Espíritu Santo, pero Padre, Hijo y el Espíritu Santo nos llenan, nos capacitan de estos dones y nos dan para que nosotros podamos entender. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, considera este entendimiento y el Señor te da el entendimiento, porque estos son los dones que tenemos que pedirle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Dios Trino, que nos diga, Dios mío, estoy deficiente, que sin tu conocimiento de una palabra, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Entonces el Espíritu Santo es el que se mueve en ese don a incrementar y a ensanchar ese don de ese discernimiento que le ha dado, del conocimiento, de la inteligencia y la sabiduría. Señor amado, qué bueno eres, Dios. Entonces vamos al número 8, el cual dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a que a mi evangelio. Un momentito por aquí. Conforme a mi evangelio. En otras palabras, queriéndole decir a él, el evangelio que yo predico. Es mi evangelio, porque si usted se asocia con algo, o usted le ama algo, o usted honra algo, pues entonces usted lo hace suyo. Por eso si cuando amamos a Cristo, buscamos a Cristo, respetamos a Cristo, honramos a Cristo, Cristo es parte de nosotros. Cristo lo hemos hecho mío. Entonces eso es lo que él le está diciendo aquí a él. Le está diciendo de este evangelio que yo lo he hecho mío. El que no solamente predico, pero que también lo creo, que lo venero, que lo honro y que hago lo que sea por este evangelio. Porque como Pablo, wow,
que hasta dio su vida hasta lo último. ¿Por qué? Porque este evangelio era ya de él, ya estaba tan introducido en su vida que esto era de. Entonces le habla, acuérdate de quién, de Jesucristo, porque el evangelio todo se relaciona, todo tiene que ver con Jesucristo. So, acuérdate de quién, de Jesucristo. ¿De qué? Del linaje, ¿de dónde? De David. Para que él vea que ahí le está hablando de la genealogía, donde se habla también, encontramos que en Mateo número 1, donde se habla de la genealogía de Cristo, donde va todo atrás, hasta también de David, porque esa parte le decían hijo de hombre, le querían decir, pues venía del linaje de David. Entonces dice, acuérdate de ese Cristo, el Cristo resucitado de los muertos, el Cristo que hubieron testigos, el Cristo que hubo gente que sí lo vieron, que estuvieron con él. Cuando él resucitó, dice que hay más de 500 gente que lo vieron, mucho, donde él andaba, todavía él predicaba y hacía de lo suyo. Porque entonces eso es lo que nosotros también creemos, que ese Cristo, él murió, pero él resucitó. No le alabamos ni le servimos a un Cristo muerto, le alabamos a un Cristo vivo, a un Cristo que se levantó de los muertos, a un Cristo que fue al infierno, le quita las llaves a la muerte, donde él ahora tiene la potestad sobre la muerte. Por eso dice que entonces él tiene la potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Cristo es el que nosotros predicamos, ese Cristo es el que nosotros le creemos, ese Cristo es el que nosotros veneramos, ese es el Cristo al que nosotros le alabamos, y ese es el Cristo que lo hacemos de nosotros. Aleluya. Que fue el que resucitó de los muertos. Amén, Dios, ¿verdad? Entonces vamos para el número 9, que dice, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ok. Dice, en el cual sufro penalidades. Ya estábamos hablando qué son las penalidades que sufre una persona por ser que soldado de Jesucristo, que fue lo que Pablo le decía a él al principio. ¿Qué vas a sufrir? Vas a sufrir hambre, vas a pasar prueba, vas a pasar peligro, vas a pasar prisiones, vas a estar perseguido, vas a estar el cansancio, vas a estar abandonado. Todas estas cosas que son penalidades, son aflicciones, son sufrimientos que Pablo ya había pasado, ya Pablo sabía lo que le iba a venir a Timoteo, y Pablo le está advirtiendo, esto es lo que te va a pasar. Aquí esto es lo que vamos a ver, como yo lo pasé. Queriendo decir, yo sufro penalidades. Le dice sufro en el presente, no dijo sufrir, porque inclusamente todavía él estaba preso. Cuando ya él sabía que a él ya le faltaba poco tiempo, ya él sabe que ya estaba muy prontito a ser ejecutado, y él le dice, en lo cual sufro penalidades. En otras palabras, esto no se acaba, esto es hasta el fin, esto es hasta el momento que el espíritu expire y se vaya con Dios. Porque en estos últimos momentos de Pablo era cuando más estaba sufriendo en una cárcel en Roma, algo así, creo que se llama la cárcel, donde a él lo estaban tratando ahora como un malhechor, como una persona mala, como una persona que obraba el mal, porque un malhechor es una persona que hace el mal constantemente. Yo no sé si en los países de ustedes se usaba la palabra malhechor, cuando decía, mira, esa persona es un malhechor, esa persona es mala, esa persona roba, esa persona hace esto, esa persona es esto, un criminal. Así era como tenían a Pablo. Entonces, si lo estaban considerando de esa manera, Pablo no estaba sentadito en una cárcel. Pablo tenía que estar con los grilletes, con las cadenas, dándole toda la mala vida, porque lo consideraban ahora como un criminal. Un hombre que lo único que hizo fue bien y hablar la palabra. Pero es que el enemigo se va siempre a oponer. Se va a oponer a la palabra de Cristo. Nos van a ver como que somos malos, nos van a ver como que somos los legalistas, nos van a ver de tantas diferentes maneras. ¿Por qué?
porque así es como ya esto viene de tantos años, desde que el Señor Jesucristo vino, desde antes de su pueblo, ya cuando el pueblo fue esto con Nabucodonosor, donde estuvo toda esta historia del pueblo de Dios, hasta todavía en estos tiempos, la persecución está. Estamos pasando las penalidades. ¿Qué usted dice de esta pandemia? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente con necesidad? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué él tenía las iglesias aguantadas? ¿Por qué no quería? Todas cosas se pueden hacer, pero la iglesia no puede. Se puede hacer una actividad afuera, se puede ir hasta poner una caseta donde usted quiere y empezar a vender las cosas que usted quiera y no hay problema. Pero que una iglesia no abra una caseta y ponga un micrófono y peguemos a hablar del nombre del Señor. Nos mandan a salir rapidito porque es prohibido. Pero el negocio no es prohibido. Póngale una caseta que estén vendiendo cosas allá afuera, mandan a cejar la caseta donde estamos hablando de Cristo, pero el negocio se puede quedar abierto. Son todo tipos de persecuciones que no lo estamos viendo y tenemos que abrir nuestros ojos. Son cositas que poco a poco se están introduciendo y ya las estamos viendo como normal. Aleluya. Entonces, ¿qué más dice? Que sufro penalidades, hasta prisiones, porque estuvo preso y esta es la segunda vez que estaba preso. El hombre a modo de que de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué precioso. Eso es lo más precioso que está. Porque no importa lo que nos digan, no importa lo que nos habla, la palabra de Dios es libre. Y la palabra de Dios va a ir a hacer efecto en lo que es enviada a hacer efecto. Porque la palabra de Dios, nadie, no hay demonio, no hay malicia, no hay hombre que la pueda parar. Han querido parar esta Biblia. ¿Cuántos desde el tiempo de antes mandaron a destruir todas las Biblias que podían existir? Pero mientras más destruían, más escribían. Aleluya. Este es el único libro que no ha pasado de moda. Este es el único libro que siempre ha aparecido y siempre va a aparecer. Porque mientras esté Cristo, mientras esta palabra sea viva y eficaz, somos partícipes de esta palabra. Aleluya. Bendito sea el Dios soberano. Entonces el número 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Mire eso, qué bonito. Pablo pasó muchas persecuciones, muchas penalidades, casi lo dejan casi por muerto cuando lo apedrearon. Y con todo eso él dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. A veces nos tenemos que preguntar, ¿ustedes se creen que nosotros haríamos eso? ¿Por lo qué? Por los escogidos. ¿Por qué? Porque estas son las características de un soldado. Porque el soldado no está por lo suyo. El soldado está, ¿por qué? Por los demás. El soldado expone su vida para que el otro viva. El soldado no deja un amigo atrás, porque ellos no creen que un soldado caído. Ellos creen en que si se cayó, hay que levantarlo y nos lo llevamos. Y aunque quede hasta haya expirado, se lo llevan. Eso es la mentalidad del soldado. Y aquí vemos a Pablo donde dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, por amor a ese ejército que Dios ha llamado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Somos los escogidos. Pues si somos escogidos y Él es escogido, ¿somos qué? Somos familia, somos hermanos, pertenecemos al mismo lugar. Para que ellos también obtengan que la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo estaba mirando más allá de solamente llevarle un evangelio, de predicarle en una campaña y que se convirtieran 5,000, 7,000, 10,000. Pablo no estaba buscando tanto esto. Pablo lo que estaba buscando que esa alma aceptara a Cristo de verdad en lo profundo de su corazón para salvación eterna. Eso es lo que Pablo estaba buscando, no un emocionalismo donde se conviertan por emoción, no. Pablo lo que decía era, esta es una vida de salvación. Tenemos que traernos para ¿dónde? Para la vida eterna con Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, a veces ya no es el enfoque. A veces lo que queremos es que la gente se convierta, que se conviertan y se conviertan. Pero hay algo más allá de la conversión
conversión. Tenemos que hablarles, tenemos que decirles, tenemos que convencerlos que la conversión es el primer paso, pero es la vida eterna. Lo que nosotros estamos aquí todos como cristianos en esta iglesia cristiana misionera, ¿verdad? Que pastorea el pastor Carlos Quintana y su esposa Débora Santiago. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que las personas vengan, que las personas se corrijan de su error para que vayan a donde, a morar con Cristo, a una vida eterna, porque después de esta vida hay otra, hermanos. Entonces, hasta aquí pues culminamos, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor por este estudio que nos trajo, donde nos enfocamos que tenemos que ser cristianos o cristianos obreros con un carácter, porque el cristiano se tiene que distinguir en todo, en todas nuestras facetas. Entonces, la congregación saluda, muchos saludos a toditos, a todos los que están conectados, que Dios les bendiga, les dé ese esfuerzo de tomar de su tiempo para estar conectados, para, ¿verdad?, escuchar las enseñanzas del Cristo de la gloria. Entonces pide oración por la actividad del sábado. Hermano, ya sabe que tenemos una actividad de evangelización en el banco que está ahí al lado de McDonald's. Me imagino que el McDonald's de Lijay aquí todo el mundo lo conoce. Pues vamos a estar en el parking de ese banco que está ahí al lado. Vamos a estar evangelizando. Vamos a empezar a las 12 del día. Esperamos que toda, ¿verdad?, la congregación de nosotros puedan estar con nosotros. Esto es algo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores, y como iglesia pues tenemos que darle la mano y apoyarlos en todo. Entonces, saludo al hermano Gilberto Rivera. Muchos saludos. Pues ahora, ¿verdad?, aunque no hayan oración, pero vamos a orarle al Señor que todo lo que Él haya puesto en el corazón de cada uno de ustedes, que la palabra haya penetrado, que la palabra haya impactado, y que sepamos que somos y pertenecemos a un ejército de la gloria, que somos obreros con carácter, y que también tenemos que estar como obreros cristianos, tenemos que estar con unas conductas y valores que ya pertenecen. Cada cual, ¿verdad? Vamos a orar, presentamos al Señor, o presenten sus oraciones, porque el Señor escucha a todos en todo lugar. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra en el nombre de Jesús. Señor, por la palabra que tú has traído, Espíritu Santo, que nos haya, Dios mío, penetrado en nuestros corazones, y que tú nos impactes y nos cambies, Padre Santo, a través de ella. Tráenos ese conocimiento, esa sabiduría, Dios mío, para entender cada día más de lo que tú quieres hablar a través de ella. Padre, te presento en estos momentos, Jehová Dios de los ejércitos, todo hermano que está conectado, Jehová Dios. Padre, mira cualquier situación, Dios mío, te la presentamos en el nombre de Jesucristo, donde ellos allá y yo acá creemos que le hablamos y creemos en el Cristo de la gloria, en el Cristo que provee, en el Cristo que sana, en el Cristo que salva, en el Cristo que trae paz y consuelo. Padre Santo, te presento, Jehová Dios, por el poderoso nombre de Jesús, que seas tú, Dios mío, tocando cada vida, Dios mío, y contesta toda petición que hayan en sus corazones de acuerdo a tu voluntad, Jehová Dios de los ejércitos. Te presentamos, Dios mío, los enfermos. Te presento a la mamá de Yanira, Dios, que seas tú, Padre Celestial, y la mamá de Isa, Padre Santo, que seas tú poniendo tu mano, y que todo se haga en tu tiempo y en tu voluntad, Jehová Dios. Si a ti te place, Dios mío, en traer la sanidad, Padre Santo, que seas tú, tu gloria, Dios mío, posando sobre cada uno de ellas. Tráele la paz en sus corazones, Señor. Trae la tranquilidad, Dios mío, y todo dolor en su cuerpo, Dios mío, que sea atado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, cuida a todos los hermanos que están conectados, y que, Dios mío, sean protegidos todos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.